Ha sido una grande bendición, amén, poder estar aquí en la casa de Dios, sirviéndole. Y bueno, muchas gracias a Dios, por verles, va a permitirnos estar aquí en su casa, amén. Y bueno, gracias por todo el amor y el apoyo que hay en este lugar. Denle un aplauso a Cristo por la vida de cada uno de ustedes, amén. El que es mi papá, hermano, él conoció al Señor porque un día estaba barriendo el patio de su casa allá en aquel pueblo y se encontró un folleto que dice así, o decía así: solamente hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo hombre. Y venía a la dirección de un templo, y ese templo estaba en un pueblo que se llama Palmira, y mi papá tenía 14 años. Y cuando vio ese folleto, dice que algo sintió en su corazón y dice: entonces el que pide por mí no es nadie más que Jesús. Wow, ¿cuántos saben eso? Amén. Agarró el folleto, vio la dirección y se fue a aquel templo. Caminó como 40 minutos en medio de naranjales, cañales y limonales, y llegó a aquel templo. Y dice mi papá que el mensaje fue dando gracias a Dios en todo, y el pastor predicaba acerca de dar gracias a Dios por los alimentos. ¿Cuántos dan gracias a Dios por los alimentos? Bueno, y dice mi papá que al otro día, ya cuando recibió el mensaje, al otro día llegando, estando en casa, tenían una mesa larga de madera, así de tablas, y que se sentaron. Y bueno, todos empezaron a comer, y mi papá, en vez de empezar a comer, que empieza a orar. ¿Qué empezó a hacer? A orar. Y mi abuelo, que fue un señor salvaje, agarró un pedazo de leña y lo hasta que lo tiró al suelo, y estando en el suelo le siguió pegando con la leña. Dice mi papá que la camisa se le pegaba con la sangre y la pus en la espalda. Amén. Y dice mi papá que le decía: ¿y quién te enseñó a hacer eso? Ayer yo fui a un templo y allá me enseñaron, pero yo no. Y le pegó otra vez. Y dice mi papá: eso no fue lo peor. Lo peor es que al otro día se tenía que volver a orar por los alimentos. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Y al otro día le volvió a dar una variza, pero él siguió orando. Y al otro día le dio otra variza y le dijo: vas a entender. Y aquel joven de 14 años le dijo que no. Entonces fue la última vez que le pegó por orar. Dale un aplauso a Jesús, iglesia. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 23 y 24. Y después nos vamos a ir al versículo 27 y vamos a terminar en el 31. Amén. Hechos capítulo 4, versículo 23. Y dice la palabra del Señor así, en el nombre de Jesucristo: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú que eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Vamos al 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Leemos juntos el 31. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Gracias por tener un lugar aquí, Señor, en donde poder nosotros congregarnos con toda libertad y con toda la alegría. Gracias, Señor, porque hemos cantado alabanzas, himnos, cánticos. Hemos extendido, Señor, la alabanza y adoración a través de la ofrenda y los diezmos, Señor, cantando con danzas y palmas, Señor. Pero llega el momento de escuchar tu palabra.
Gracias porque tu palabra no nos falta. Ruego que tu Espíritu Santo venga y nos haga entender lo que tú quieres decir. No lo que yo trate, Señor, de explicar, sino lo que tu palabra quiere decirnos el día de hoy, lo que tú quieres expresarnos el día de hoy. Y sobre todo que tu Espíritu venga y ponga en nosotros el querer como el hacer por la voluntad del Padre, Señor. Usa mi vida para edificación de tu iglesia. No merezco estar en este lugar. No podría, Señor, ni debiera estar aquí, Señor. Pero por tu misericordia, así es que acontece. Ruego me ayudes a poder hacerlo en el nombre de Jesús. Amén. Diga conmigo: el éxito del Evangelio. Un poco más fuerte: el éxito del Evangelio es inminente. El éxito del Evangelio es una realidad. ¿Sí alaban a Dios? Tenemos gente, hermano, que creyó en el Evangelio, en las buenas nuevas hace 10, 20, 30, 40 años y siguen sintiendo el mismo gozo. Alguien alabe al Señor. Como cantábamos de antaño: el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. ¿Cuántos tienen ese gozo? Amén. El gozo, hermano, que el Evangelio ha dado a través de la buena noticia, la cual es Jesucristo, es un gozo, hermano, que está traspasando la vida terrenal. Porque muchos están llegando al cielo, hermano, con muchos gozos en sus corazones. Alguien alabe al Señor. Amén. Ay, hermano, siento que el calor o el ventilador te está arrullando, ¿eh? Les veo que están poniendo ojos de huevo hervido, así. ¿Ah? No, hermano, así es que sacúdete y dile: Señor, voy a prestar atención. Amén. El éxito del Evangelio es inminente. Viene a mi mente, hermano, la profecía bíblica acerca de los tiempos del fin. Y vamos a la palabra del Señor, al libro del profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 14. Aleluya. Dice la palabra del Señor, y esta es una palabra para estos tiempos. Y dice así: el profeta Habacuc hablaba siendo inspirado por el Espíritu Santo y dijo de esta manera: porque la tierra será llena del conocimiento de ¿qué? De la gloria de Dios. Y ahora voy a decir algo, hermano. Hoy, a diferencia de hace 100 años, ya todos, casi todos han escuchado que hay un Salvador que se llama Cristo Jesús. Amén. Anteriormente en los pueblos, hermano, se ocupaban unas radios. No sé, alguien es de pueblo, hermano, pero de pueblo, pueblo. No pueblo como Cuacuatzintla, no, pueblo, hermano. Que para salir a comprarte unas sabritas tienes que caminar media hora y bajar 2 kilos. ¿No? Ok. En mi pueblo, hermano, se ponía una bocina en lo más alto y se decía: se le recuerda a la señora que pase a pagar el kilo de manteca. Bueno, así era en mi pueblo. Y se pagaban, no sé, ¿alguien conoce un pueblo así? Levante su mano, que sí. Ay, gracias a Dios no soy el único, ¿eh? Bendito sea Dios. Y yo recuerdo, hermano, que llegaron bueno, contaba mi mamá que llegaban los primeros cristianos de un movimiento llamado Siloé, y pagaban unos pesos para que se diera un mensaje, y la persona, pues, ¿cuál es el mensaje? Y el mensaje eran unas simples palabras que decía: le recordamos a toda la comunidad del Quilate que Cristo, el Hijo de Dios, los ama. Entonces, hermano, las personas empezaron a escuchar este tipo de mensajes a través de una radio, a través de una bocina. Posteriormente, el hermano Luis Palau y los hermanos Richard, el hermano Ávila y otros hombres allá en Puerto Rico empezaron a ocupar la radio. El hermano Morris Cerulo empezaron a ocupar la radio y empezaban a orar por las personas enfermas, hermano, en una radio. Y decían, yo recuerdo que mi mamá comentaba del hermano Luis Palau, que decía: a todos los que están enfermos pongan sus manos sobre la radio, vamos a orar por ellos. Y las personas con necesidad, ¿cuántos tienen necesidad de Dios hoy? Amén.
Ok, entonces el Señor suplirá nuestra necesidad. Y las personas con necesidad de Dios ponían sus manos sobre aquella radio y el hermano Luis Palau o cualquier hombre predicaba, hacía una oración, hermano, y la gente testificaba en los pueblos que al momento de poner sus manos y de escuchar la oración, la enfermedad se iba del cuerpo. Alguien que le dé un aplauso a Jesús. Amén. El evangelio, amén. Dice la palabra, hermano, que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Amén. Y ahora nosotros somos el resultado de ese llenar de la gloria y del conocimiento de Dios. Amén. ¿Sí dicen amén o no? Y voy a decir algo, el éxito del evangelio es inminente. ¿Por qué digo esto? Porque la profecía clara dice, y será predicado este evangelio en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. O sea, hermano, que aunque quieran callarnos, aunque quieran taparnos la boca, aunque quieran cerrar lugares, el río de Dios fluirá y alcanzará a todos. Dale un aplauso al Señor, hermano, y no se detendrá. Amén. Y no se detendrá. Por eso es, hermano, que en muchas de las predicaciones hablo a los jóvenes, hablo a los adultos que se levanten en el nombre del Señor y se pongan a hacer algo, hermano, porque el éxito del evangelio es inminente. Amén. La gloria de Dios está llenando la tierra, así como las aguas cubren la mar. Hoy en día las personas, hermano, ya todas conocen y saben de Jesús, pero tienen que venir a los pies de Cristo. Amén. Porque si tú le dices al borrachito, ¿verdad que tú crees en Dios? Te va a decir que sí, ¿o no? Y si un borrachito o un pastor te dice Cristo te ama, los dos te dicen la verdad, ¿verdad que sí? ¿O no es así? Pero hay unos que están viviendo para el Señor y otros solamente le conocen. ¿Cuántos están viviendo para el Señor? Amén. Levántate en el nombre del Señor, hermano, y empieza a predicar la palabra. Isaías capítulo 11, versículo 1 al 3. Isaías, el profeta mesiánico, dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El 3. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Ahora nos vamos al versículo 9 de 11, capítulo 11, y dice: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena de ¿qué? Del conocimiento de Dios. Y una vez más lo repite: como las aguas cubren la mar. Amén. Pero tenemos un problema, hermano, a diferencia de hace muchos años. Hace muchos años, hermano, no había muchos transportes en Jalapa. Levanten su mano los que tienen ya más de 30 años en Jalapa. Ya quiero decirte que estás viejo. Antes, la terminal del Colonia Revolución llegaba, hermano, hasta la Hernández Castillo. No sé si alguien se acuerda. A ver los que se acuerdan. ¿No? ¿Todos vivían en Montemagno? No, Montemagno ni existía, hermano. ¿Ah? Discúlpeme, pastor, yo vivía en el centro. Bueno, yo vivía en la Rebo, hermano, y ya salía un camión cada media hora y te pasaban pitando y súbale, hay lugares, y la terminal estaba hasta la Hernández Castillo. Les voy a decir algo para los que ahora somos de acá. Cuando yo llegué a Jalapa, hermano, todo esto eran cañales y era monte. Dale un aplauso al Señor, porque ahora aquí, en este monte, hay una casa de Dios. Amén. Me acuerdo que nosotros veníamos a matar pajaritos con el charpe, hermano. El camión nos dejaba aquí arriba y esto, hermano, había unas casas por aquí, yo me acuerdo. El Superché no existía, pero esta avenida de Campo de Tiro, hermano, era una rodada, era una vereda, y de aquí para allá era puro monte. Había plátanos, naranjas, cañas, y veníamos nosotros a matar pajaritos. Yo tenía 6, 7 años, hermano. Amén.
Y te voy a decir algo, qué bonitos tiempos aquellos, amén. Pero mira, ha crecido, y también así como ha crecido todas las cosas, así también el evangelio ha crecido, amén. Y las aguas están cubriendo esta tierra de la gloria del Señor. Vamos al libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Ay, Jesús, hermano, está haciendo bochorno, ¿Ah? Hasta se antoja una Coca-Cola bien fría, ¿verdad? Bueno, a mí se me antojó. Y después de esto, dice el profeta, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestras jóvenes verán visiones. No dice harán visiones, dice verán visiones. Sigue el 29. Dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu, que en aquellos días. Hermano, de alguna o de otra manera, nosotros como iglesia en estos tiempos estamos esperando un derramar del Espíritu Santo. Alguien que diga amén. Y estamos, hermano, orando para que en cada iglesia, hermano, que esté por aquí cerca, se predique la palabra de Dios, y sobre todo que el Espíritu Santo, hermano, esté llenando las vidas del conocimiento del Dios Todopoderoso. ¿Sí dicen amén? Porque no somos una secta, hermano. Nosotros no decimos que nosotros tenemos la verdad es Cristo, el camino es Cristo y la vida es Cristo. El día que digamos que aquí está la verdad, ese día nos convertimos en una secta. Si alaban a Dios, amén. Dale un aplauso al Señor, amén. ¿Por qué creo, hermano? Y quiero mencionar una profecía. Vamos a San Mateo 24:14, y esta vez ya no dicha por cualquier hombre. No, esta es la profecía de Jesús, el Hijo de Dios, y dice así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá ¿qué? El fin. Diga conmigo, y será predicado. Una vez más, y será predicado. Una vez más, y será predicado. ¿Sabes qué quiere decir Jesús en estas palabras? Y este evangelio y esta buena noticia será predicada en todo el mundo, y nada ni nadie lo podrá detener. Amén. Hace como 32 años, hermano, llegabas a los templos y no era como ahora. Antes llegabas al templo, hermano, y pasabas primero a orar. No era como ahora que nos venimos picando el ombligo. Y órale, apúrate tú, órale. No. Antes llegaba uno al templo, hermano, y lo primero que hacía uno es orar. Se levantaba uno, saludaba a los hermanos, se sentaba uno, y se cantaban himnos de himnario o de gozo. Soy yo, soldado de la cruz y siervo del Señor. No, fíjate qué letra. No temeré llevar mi cruz, sufriendo por su amor. Después de la batalla nos coronará Dios y cantábamos, y a veces no había instrumentos, hermano. Y te voy a decir algo, hermano. En aquellos años me acuerdo que había unos atriles aquí, hermano, o reclinatorios, no sé cómo le llamaban, y uno llegaba y se hincaba. Y cuidadito, hermano, y estabas de inquieto porque tu mamá te levantaba con la ayuda del Señor y te metía una sagrada tunda, hermano, que no te quedaban ganas de volver a portarte mal. Y me acuerdo, hermano, que veníamos nosotros chiquillos y nos quedábamos viendo así en la Santa Cena, y a nosotros se nos antojaba el juguito. Pero ¿sabes cuándo se nos quitaban las ganas de estar en la Santa Cena? Cuando el pastor decía: espero que todos vengan bien en la Santa Cena, porque si no, el que venga mal se va a endemoniar. Y pasaban los hermanos a tomar la Santa Cena y se endemoniaban 2, 3, 4 o 5 personas, hermano. Y de ahí el pastor estaba echando fuera demonios, y nosotros como chiquillos así temblando, mira, ay, yo nunca voy a tomar la Santa Cena, ¿qué tal si me endemonio? Dale un aplauso al Señor, hermano, porque estamos en un tiempo de gracia. Amén. Creo que vayamos a Romanos 5, 20, 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. ¿Cuántos están viviendo en esa gracia, hermano? Voy a preguntarlo, ¿cuántos están viviendo en esa gracia? Porque si no fuera así, tú y yo ya nos hubiésemos muerto,
Ya, si estuviésemos en los tiempos que también era la gracia, si estuviésemos en los tiempos de Ananías y Zafira, ya, nosotros ya hubiéramos colgado los tenis. El 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, ¿para qué? Para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Diga conmigo, la gracia. Una vez más, la gracia es mediante Jesucristo para vida eterna. Amén. Y hoy estamos viviendo, hermano, tiempos de mucha gracia. Hoy los predicadores somos chistosos, hermano. ¿Alguien conoce a predicadores de hace 20, 30 años que levante su manita? ¿Cómo predicaban, hermano? Fuerte. No se andaban con cosas. ¿Predicaban qué? Fuerte. T-Bone, aquella mujer inglesa, dice, no te preocupes por lo que no entiendes de la Biblia, preocúpate por aquello que sí entiendes y no lo vives. ¿Sí alaban a Dios? Ok, una vez más diga conmigo, entre más nos atacan, más fuerte, entre más nos atacan, más fuertes somos. Vamos a la palabra, vamos a Éxodo capítulo 1, versículo 12. Bueno, vamos al 11, Éxodo 1, 11. Dice la Biblia que el pueblo de Israel estaba siendo esclavos y dice que los egipcios pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Hermano, te voy a contar un chisme. Ya no es chisme porque ya es una verdad. Ya estamos teniendo unos podcasts en YouTube, en Facebook, en TikTok. ¿En dónde más? En Instagram. Y bueno, síganos, denles un like, no nos tiren hate, amén. No vayan a decir, como decía el hermano Brian, dígale al pastor que hable de los triglicéridos. ¿Dónde está el hermano Brian? Ahí está el hermano, es broma, es broma. Bueno, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenamiento, Pitón y Ramesés. Vamos al 12. Pero cuanto más, diga conmigo, lo leemos fuerte, pero cuanto más los oprimían, tanto más ellos que se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios tenían miedo de los hijos de Israel. ¡Aleluya! Y te voy a decir algo, hermano. Hoy el clero romano es el que está en crisis en toda América Latina y el movimiento cristiano protestante evangélico es el más fuerte ya a nivel mundial. Amén. Dale un aplauso a Jesús, hermano. Amén. Amén. Ahora, ¿por qué nosotros no se manifiesta como ellos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ellos siguen siendo poderosos? Porque, bueno, para empezar es una profecía que ellos serían la gran ramera, pero ¿por qué nosotros no? Porque nosotros no tenemos nuestra iglesia centrada en una sola denominación. Amén. No tenemos un papa, nosotros tenemos un sumo pontífice que se llama Jesús. Amén, ¿sí dicen amén? Nosotros tenemos un sumo pontífice que se llama Jesús de Nazaret, amén, que no está en Roma, que está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Dale un aplauso al Señor, aleluya, amén. Dicen por ahí que lo que el Papa dice en cuestión de religión es infalible. Yo quisiera que el Papa tuviera esposa para ver si es cierto que es infalible. El que la entendió y el que no, que despierte. Ok. Entre más los oprimían, ellos más crecían. Aunque suframos ataques, oposición, pruebas, luchas, tribulación, enfermedad, etcétera, etcétera, el cristianismo permanecerá, avanzará, crecerá y se multiplicará y cada vez se hará más fuerte y será predicado el evangelio que en todo el mundo. ¿Sí alaban a Dios? Pero no se lo dejes a unos cuantos, hermano. Agarra tú también, pon las manos en el arado y empieza a caminar. Alaba a Dios, hermano. ¿Sabes por qué no te gozas? Porque nunca te has ganado un alma.
Gánate un alma, hermano. Gánate un alma. Ora por ella y empieza a ver cómo nace, cómo crece, y vas a ver que vas a entrar contento, gozoso a la casa de Dios. Amén. ¿Se alaban a Dios? Voy a preguntar, ¿cuántos tienen hijos espirituales? Se fue el gozo. Nada más por ahí 1 o 2. A ver, vuelvo a preguntar, ¿cuántos tienen hijos espirituales? Que te hablen, que te digan, a ver, necesito un consejo. A ver, yo tengo un hijo espiritual allá por Santa Teresa. Saludos a Santa Teresa, la iglesia Puerta del Cielo. Nos están viendo ahorita 44 personas y en la alabanza más de 150, qué bendición. Y yo tengo un hijo espiritual allá, porque se escucha eso raro, ¿va? Pero me acuerdo que estaba yo predicando en un evento de jóvenes y me dice un hermano, ¿por qué no le predicas al de los chicharrones y al de los raspados? Y me le quedo viendo. Al momento que yo escucho ese consejo, lo volteo a ver y el muchacho se me queda viendo. Y que empiezo a caminar hacia él, le digo, véndeme un raspado. Y él ya no me contestó, me dijo, hermano, yo ya estaba escuchando la predicación y creo que yo también quiero tener un encuentro con Jesucristo. Y en ese momento, hermano, le dije, ven, se hincó en la tierra, oramos juntos, le entregó a su vida al Señor y ahora se congrega, amén. Y ahora le sirve al Señor en aquel lugar. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Dios quiere hacer grandes cosas en nosotros. Amén. Aunque seamos, hermano, atacados, el evangelio permanecerá por cuanto Cristo permanece para siempre. Amén. Y por cuanto el enemigo es imposible en cuanto Cristo es imposible que sea vencido, entonces su palabra, su evangelio y sus emisarios seguiremos adelante y nos multiplicaremos y nos haremos cada vez más fuertes. Pero necesitamos jóvenes, necesitamos mujeres, necesitamos hombres. Voy a decir algo y no es una mentira. Voltea a ver la iglesia, hermano, y está llena de mujeres, ¿verdad que sí? Y eso no está mal, pero necesitamos hombres. Y los que hay, Dios bendito. Quisiera yo ser su papá. Así decía mi papá. Decía mi papá de unos niños traviesos. Le decía, hermana, préstemelos una semana, se los voy a regresar hasta hablando en lenguas, decía. Así decía. Pero los hombres que hay, Dios bendito, levántense. A ver, dile si tienes un varón junto, dile, ya, mijo, ya. Dile, ya, despierta, papi, porque díselo, hermano, díselo. No importa que sea tu esposo y al rato cenes trompa. Dile, ya despierta, mi hijo, ya nada más estás haciendo amibas y lombrices. Dale un aplauso al Señor, hermano. Bien, como ya me torcieron los ojos, sigo adelante. Lo que no te mata te hace más fuerte, amén. ¿Sí dicen amén? Eso no lo dice la palabra, pero las pruebas a nosotros sí nos fortalecen, amén. Así es que cuando estés pasando por la prueba, no vengas lloriqueándole al Señor. Dile, gracias, Señor, porque me estás haciendo más fuerte. ¿Sí alabas al Señor o no? Cuando estés enfermo, mira, hermano, cuando estés enfermo, ay, me quedo en mi casa, tráigame un Teraflu. No, vente a la casa de Dios y eso te va a hacer más fuerte. Vas a generar anticuerpos además y Dios te va a sanar en su casa. Amén. Dios quiere ese tipo de gente, hermano. Amén. Y te voy a decir algo, pobrecito. Yo también lo he hecho, mijo, no te sientas mal. Hermano, todavía no decíamos amén y él ya iba corriendo, hermano, para afuera. Ya me voy a mi casa, hermano. Ya. Bien, pero cumplió su ministerio. Amén. En las pruebas, hermano, nosotros nos hacemos más fuertes. Amén. En las pruebas el Señor nos fortalece. A veces parece que no estamos avanzando, pero sí seguimos adelante y sí seguimos avanzando y todavía estamos creciendo. ¿Sí dicen amén? En Lucas capítulo 2, 40, hermano. Lucas 2, 40, hermano. Nos dice así de aquel niño. Y el niño crecía, hablaba de Jesús, y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era ¿qué? Sobre él.
¿Cuántos quieren crecer así, hermano? A ver. Mira, el cristiano es bueno que crezca poco a poco, ¿verdad que sí? ¿Has escuchado hablar del problema que les genera a muchos el éxito? ¿Sí? O personas que nunca tuvieron dinero y cuando tuvieron dinero se quieren volver locas. ¿Sí conoces a alguien así? ¿Ah? Ay, Dios, está tremendo eso. En el cristianismo, hermano, mira, tienes que aprender, nacer de nuevo y empezar ¿de qué? Desde abajo. Porque si primero te ponen a predicar y después te ponen a lavar los baños, no vas a, ay no, yo quiero el púlpito. Pero si supieras que para el Señor es igual, digan amén. Porque si el árbol crece muy pronto y los frutos empiezan a salir y el tallo, el centro del árbol todavía está débil, lo va a empezar ¿a qué? A doblar. Y el árbol no va a crecer. Para eso son las pruebas, para eso son las apodadas, para formarnos, para que el tronco vaya fuerte. ¿Sí dicen amén o no? ¿Cuántos quieren que sus hijos sean siervos de Dios? Levante su mano los que quieren que sus hijos, ok, dales y oblígalos a comer de todo, hermano. Nada de que, mami, ay, es que las mamás de hoy en día, llega el muchacho de 35 años, le dice, mamá, ya me voy a independizar, y sale la mamá, ay no, mi hijo, estás muy chiquito. Estás muy chiquito, mi bebé de 35 años, todavía puedes quedarte 15 años más. Ay, yo le agradezco a Dios que yo tenía 22, 23 cuando mi papá me dijo, ya vete, hijito. Me dio la bendición y mira, aquí vamos. Dale un aplauso a Cristo, hermano. Ay, escucha esto, hermano. Ay, mamás que todavía quieren a cargar a sus bebés de 400 meses. Ese es otro tema. Nos han querido destruir como iglesia, pero nos han hecho más fuertes. ¿Se alaban a Dios? Hoy, diga conmigo, hoy usan términos psiquiátricos para catalogarnos como homofóbicos. Ya ahorita si quieres mañana ser una yegua y mañana quieres ser un potro, ya. ¿Ah? Hermano, y esa es la censura más grande que viene para la iglesia, ¿eh? ¿Sí alaban a Dios? Esa es la censura más grande que viene para la iglesia. Nos han querido destruir, censurar, pero la verdad es que nos han hecho más fuertes. Cuando una puerta se cierra para el Hijo de Dios, Dios abrirá otra más u otras más. ¿Sí dicen amén? Han matado a algunos de nosotros y matarán sin duda a algunos más, pero seguiremos avanzando. ¿Sí dicen amén? A Esteban, diga conmigo, a Esteban lo mataron. ¿Qué hicieron? Lo mataron, lo apedrearon. Estaba entregando el Espíritu, vio al Hijo de Dios a la diestra del Padre, lo vio, lo contempló y él estaba lleno del Espíritu Santo y decía, Señor, no le tomes en cuenta este pecado tan grande. Amén. Y lo apedrearon y murió, le quitaron la ropa y se la echaron a los pies de un joven llamado Saulo de la ciudad de Tarso. Ese hombre consentía en la muerte de él. Y voy a decir algo, hermano. Y después de eso, Saulo de Tarso inició una grande persecución en la iglesia. Pero esa grande persecución hizo que el reino de los cielos se extendiera. Amén. Que el reino de los cielos se expandiera y creciera. Y mataron a Esteban, pero se levantó un hombre llamado como Felipe. Por eso, hermano, si tú te callas, Dios levantará a otro. Dale un aplauso a Jesús, hermano. Amén. Si yo me callo, Dios hace hablar a otro. Si tú te callas, hermano, Dios hace dar a otro. Y si tú desechas la corona, también Dios se la dará a otro. Amén. Si alabas a Dios o no. Presta atención a esto, iglesia.
Y dice la palabra que Felipe se levantó y predicó, anunciaba a Cristo y milagros también pasaban. Es que cuando tú hablas de Cristo, hermano, Él se encarga de lo demás. ¿Sí alaban al Señor o no? Si tú predicas, quieres ver milagros, sal a las calles a predicar a Cristo. En tu casa no los vas a ver. Viendo TikTok no los vas a ver. No. Pero yendo a las calles, orando por las personas, hermano, puede ser que hasta un muerto se levante. ¿Sí alaban a Dios o no? Y yo te digo esto, hermano, porque esta es una práctica que yo tengo. Si yo voy en una carretera y yo veo una necesidad, me paro y ahí oramos por la persona aunque esté moribunda. ¿Te acuerdas del joven? Ahí veníamos, hermano, en medio de unas montañas, veníamos manejando ya como a las 9. Un joven tuvo un accidente y ahí nos pusimos a orar por él. Amén. Sí, y le digo, oye, ¿quieres que oremos por ti? Y estaba todo así como ido. Sí, oren. Pues oramos, amén. Y yo creo que Dios hizo algo, amén. Amén, sí dicen amén. Y la honra no es para el hombre, la honra es para Dios. Predica a Cristo y regresarás con gozo. Lucas 10, del 1 al 5. Dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había que de ir. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios llegue a tus familias? Primero tienes que ir tú. ¿Cómo oirán? ¿Cómo creerán en aquel del cual no han oído? Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros ¿qué? A ver, mas los obreros ¿qué? Pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Necesitamos que te levantes, hermano. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Por eso los mandó de dos en dos, ¿verdad? No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Sigue diciendo, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea en esta casa. Qué bonito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la verdad de Jesús. Amén. ¿Sí dicen amén? ¿Sí dicen amén? Yo no sé, hermano. Yo no sé si tus pies están cansados o no. Pero si se cansan, que se cansen también para la obra del Señor. Si alaban a Dios, hermano. Ahora vamos, hermano, ahí mismo, pero al versículo 8 y 12, al 12. Lucas 10, del 8 al 2. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Una vez me llevé a un muchachito, hermano. Por eso, a ver una vez, a ver los que son papás que quieren que sus hijos sirvan. Ya se les... Levántelo bien, hermano, porque enséñalos a comer de todo. Tú no eres su criada, ni tampoco tu cocina es fonda. Yo bendigo a Cristo, que mi mamá me decía, ¿qué hay? Lo que haya te lo vas a comer. Sí, mamá. A veces me daba sardina y yo marqueaba así, pero ¿qué tal está la sardina? Está rica, mamita, está rica. Sí, porque una vez invito a un joven a un pueblo y nos dan un pedazote así de longaniza y sale, ¿qué es esto, hermano? Yo dije, trágame tierra. ¿Qué es esto? Le digo, es un barco, ¿no ves? Le digo, se llama longaniza, hijo. Es de la tripa del puerco. Le echan carne con chile y sabe muy rica. Cómetela ya, por favor. ¿No? ¿Dónde está Jaciel? Ahí está. Me acuerdo que yo me lo llevaba, tenía 15 años.
¿Cuántos años? Sí, como 15, ¿no? 14. ¿Cuál era la indicación? La hermana nos invitó a cenar. Todo lo que nos dé está rico, sabe bueno y quiero más. Y a veces nos daban, hermano, una salsa de chile bolo que hasta rajábamos de picoso. ¿Está rico, hermano? Sí, quiero más. Amén. Ponte sobre tus pies. El 9. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Cuántos quieren ser esas luminarias del evangelio? Amén. ¿Cuántos quieren ser esas luminarias del evangelio? Ay, hermano, ya deja a tus niños ahí. A ver, vuelvo a preguntar: ¿cuántos quieren ser esas luminarias del evangelio? Que los vecinos digan: cuando la vecina antes era bien mala, pero ahora vino a orar por mí y Dios me sanó. Amén. ¿Sí quieren ser de esos? El 10. Mas en cualquier ciudad que entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Predicar el evangelio no es para que te hagas famoso, no. Predicar el evangelio es para que la gente conozca al Salvador que te salvó a ti. ¿Sí dicen amén? Predicar el evangelio no es para que se diga que tú tienes poder, no. Predicar el evangelio es para que se diga que hay un Dios que todavía puede sanar, que todavía puede liberar, que todavía puede transformar. ¿Sí alaban a Dios? Entrar a una casa y predicar a Cristo es venir con la luz y llegar a un lugar de oscuridad y decirle: Señor, mora en este lugar de tinieblas. Predica a Cristo y regresarás con gozo. Dice la palabra que llegaron aquellos hombres como con gozo. Y quiero terminar con esto. Una iglesia que no evangeliza no puede ser una iglesia evangélica. Amén. Simple. Y quiero pronunciar por último San Mateo 28, versículo 16. Véanos también en los podcasts, hermano, están bonitos. Hablamos de un testimonio. La primera vez, hermano, que a mí me invitaron a predicar fue dar mi testimonio. Decir que venía yo de las drogas. Nadie me hizo caso. Parecíamos locos cantando y predicando y nadie nos hacía caso. Pero al final se acercó una mujer llamada Marisol, creo se llamaba, no me acuerdo. Se acercó una mujer con un niño chiquito, niño gordito así morenito, que le daba tos y de la tos caía al suelo, se desmayaba, se privaba y parecía que se iba a morir. Y decía: desde niño padece de los bronquios. ¿Sabes una cosa? Esa vez solamente fuimos a decir un testimonio. Escúchalo bien. No fuimos a predicar, no fuimos a evangelizar, solo fuimos y dimos un testimonio del poder de Dios. ¿Y quién crees tú que se encargó del resto? El Señor. Trajeron a ese pequeñito y como no había nadie más, los hermanos recogiendo los instrumentos, y me dice aquella mujer que era la abuela: ore usted por mi nieto. Y llega la mamá, una joven güera llamada Marisol: ore por mi hijo porque está muy malito. Oramos, hermano, oramos y pusimos las manos, hermano, y te voy a decir algo: el Señor se encargó de eso. Pero a los 2-3 días llegaron al templo diciendo: Dios sanó a mi hijo.
Amén. ¿Quién lo hizo? Cristo. ¿Quién lo hizo? Cristo. Pero tenemos que levantarnos y actuar, hermanos. Y dicen amén, porque la mies es mucha y los obreros ya son pocos. Cierra tus ojos. Qué hermoso eres, Jesús. Qué hermoso eres, Jesús.